días, ¿cómo les va, amigos? Aquí creo que el último videito que voy a poder grabar acá en este paisaje tropical y de palmeras y de amanecer sobre el mar en el este, aquí en Miami. Por suerte hay un niño aquí hablando, por una buena creación, lo cual le va a poner una excelente energía a este video, en el que vengo a hablarles de un tema que es de suma importancia. Tal vez el mecanismo más importante que ha desarrollado nuestro inconsciente, por llamarlo de un modo técnico, a ese espacio maravilloso, a ese lugar no lugar que tenemos y donde desarrollamos un montón de particularidades, pero sabiendo que la finalidad humana es una experiencia espiritual, pero esta vez plasmada en biología. Tenemos algunos mecanismos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para hacer que esa biología permanezca sobre la Tierra el mayor tiempo posible. Cuando uno lo dice así, sé que hay un montón de cosas que hay personas que todavía no conocen la profundidad y los mecanismos que tiene la visión de humano puente. Entonces dicen, pero entonces ¿cómo puede ser que muera un niño? Entonces ¿cómo puede ser que suceda esto? ¿Cómo puede ser que suceda esto? Pero todo es una cuestión de comprender la lógica que hay detrás y cuáles son las prioridades del inconsciente familiar por sobre el individual, cómo las especies tienen mecanismos de repetición y cómo tienen mecanismos de aprendizaje. Y eso le pone lógica a todo. Y cómo el inconsciente colectivo tiene mecanismos de aprendizaje y cómo cada uno de los inconscientes necesita pertenecer al otro. Lo que sí es importante que cuando yo nombro estas cosas nadie crea que un camino espiritual es un camino teórico, ¿okay? Intentar teorizar la espiritualidad es prácticamente evitar llegar a la espiritualidad. La espiritualidad es práctica, no puede ser teórica. Pero este mecanismo que yo les hablo está pensado estrictamente en términos biológicos, porque hay algo que asumimos, y es que aquí somos fractales del universo y del creador del universo a la vez, porque somos todo a la vez, el universo y el creador del universo, y de modo fractal somos eso de modo completo y de modo a su vez representado en una pequeña parte, pero haciendo esa experiencia de modo biológico. Por lo tanto, los patrones biológicos son muy importantes para que, siguiéndolos, podamos hacer el camino que venimos a hacer. ¿Y cuál es el camino que venimos a hacer? Venimos a tomar experiencias que han dado por resultado el riesgo de que no continúe, en principio, nuestra especie. ¿Okay? Entonces hay un inconsciente, hay un nivel o una capa del inconsciente. Siempre aclaro que no hay capas en el inconsciente, sino que las ponemos como capas a modo didáctico, porque en realidad no hay capas en ningún lado. Pero en el inconsciente hay mandatos, por decirlo de alguna manera, hay normas, leyes, hay fórmulas, para verlo de una manera matemática, que nos llevan a tratar de evitar la muerte. ¿Por qué? Porque si morimos, la especie puede desaparecer. Pero para eso hay leyes, y eso quiere decir que si una persona cumplió con todos sus instantes sagrados, es decir, ya fue concebido, nació, creció, tuvo hijos, tuvo nietos, ya para la biología podría no estar. Y la verdad es que sí, eso funciona así. Para la biología, una persona que ha cumplido con todos sus instantes sagrados, digamos que ya se puede ir. En cambio, un niño que no ha cumplido con todos sus instantes sagrados, se puede ir y puede suceder, pero midan ustedes el tamaño del drama. El tamaño del drama cuando muere un abuelo de 85, 90, 95 años, y el tamaño del drama cuando muere un niño. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se imaginan las dos situaciones, se van a dar cuenta que hay una de ellas que es insoportable, que es muy difícil de llevar adelante. Y eso porque esta última, la del niño, a nivel biológico, y hablo estrictamente a nivel biológico, lo que hace es poner en riesgo la continuidad de la especie, porque la madre naturaleza no puede permitirse que haya seres que no dejan como resultado de su existencia más seres. Y hablo a nivel biológico solamente, porque, por ejemplo, si alguien
está haciendo una experiencia humana en este momento en el que transita una infertilidad, eso no quiere decir que sea mejor ni peor persona, ni mejor ni peor propósito, ni nada de eso, porque el propósito es mucho más que biológico, sino que estoy hablando aquí solamente de los patrones biológicos. Un árbol de naranjas da miles de naranjas con decenas de miles de semillas para estar seguro de que eso va a continuar, y lo mismo hacen las tortugas cuando desovan, los peces cuando desovan, los árboles cuando dan frutos. La naturaleza es así. Entonces el mecanismo de no continuidad lo tiene que detener instantáneamente. Y una cosa que le enseño a los consultores permanentemente es que tienen que saber visualizar, armar una estructura en su mente del tamaño de un drama. ¿Cuánto mide un drama? Y van a ver que el tamaño de un drama, mientras más joven es la persona que muere, es mayor. Y nosotros, para poder sacar adelante esas situaciones, hemos desarrollado un mecanismo en el inconsciente que es una de las mejores fórmulas y de los mejores programas que se han desarrollado a lo largo de la evolución humana. Y ese programa tiene un nombre, y ese programa se llama duelo. Cursar un duelo lleva toda una serie de pasos, que los distintos autores los hablan de 9, 5, 13 pasos. Más allá de eso, no importa. Lo importante, en lugar de teorizar, es meterse dentro de esa situación y sentir el proceso de un duelo. Por ejemplo, lo primero que ocurre cuando muere alguien joven, mientras más joven es, más probable es que la primera sensación que surja sea de negación. Es decir, esto no está sucediendo, esto no puede ser. Cuando esta persona ya es más grande, tal vez se arranque del siguiente estadio, que es como una negociación, un regateo. Es decir, bueno, ¿por qué tan joven? Podría haber esperado un poco más, podría haber sido más grande. ¿Ok? Después ya vienen otros ámbitos y después sigue la tristeza. La tristeza. O antes de la tristeza, la ira. Lo más común es que antes de la tristeza venga la ira. De hecho, muchas personas quedan ancladas en la ira para no caer en la tristeza. Después sí, viene la tristeza y después la aceptación y la reconstrucción. Pero existe una relación entre cada uno de estos pasos que les conté y la edad. Una muerte de una persona de 90 años empieza prácticamente en la aceptación. En la de una persona de 50 años, la pregunta que se va a hacer por lo general es, ¿tiene hijos? ¿Qué edad tenían los hijos? Para ver qué tan aceptable es esa muerte. Y cuando una persona está más para abajo, siempre se dice, podría haber vivido un poco más, ¿qué pasó? ¿Por qué tan joven? Y ese tipo de cosas. Lo cierto es que si ustedes saben dimensionar esa bola de dolor que ocurre, esa es la bola de dolor heredable para las siguientes personas que van a venir, o los siguientes seres que van a venir a hacer una experiencia biológica para solucionar cuestiones que ponen en riesgo la continuidad de la especie y como consecuencia de un aprendizaje del universo, que eso es lo que somos. Entonces, ese duelo no puede quedar sin cursarse, sin disolverse. Entonces, hay mecanismos que implican a veces a más de una generación, a veces hasta 5 generaciones, 6 generaciones. Cuando murió un niño, eso sigue corriendo a nivel inconsciente, para tratar de procesar y de desgranar ese duelo. Es así que la primera persona que recibe un gran duelo es como que recibiera una carretilla, un cajón con 500 ladrillos. Y a la siguiente generación le va a dar 100 ladrillos a cada uno, y esa generación siguiente le va a dar 25, 20, 25, 20, hasta que más abajo se haga aceptable eso que sucedió. Pero sin embargo, los clanes van a seguir cursando esos dramas. Ahora, ese mecanismo de duelo es un logro tan espectacular de la evolución biológica, de la evolución humana, el poder cursar un duelo, ese aprendizaje, que el inconsciente hizo una maravilla. Tomó esa fórmula y la aplicó a todo lo que sea pérdida o alejamientos. Es decir, ese mismo programa que utilizamos para cuando alguien se muere y sufrimos y lo tenemos que procesar, lo utilizamos también para cuando alguien se aleja, para cuando una pareja termina, para cuando teníamos un proyecto y finalmente no fue, para cuando perdemos una casa, para cuando perdemos un amor. Para todas esas cosas utilizamos el mismo programa, el programa de duelos. ¿Esto qué quiere decir?
que en el fondo, al fin y al cabo, todas esas situaciones de separación, cuando alguien se siente que la persona que pensaba que era su pareja finalmente no es, cuando alguien es defraudado, cuando alguien se entera que tiene una infidelidad, que están sufriendo una infidelidad, tiene que cursar un duelo. Hasta aquí llegó una idea, hasta aquí llegó un proyecto, hasta aquí llegó una proyección, y de aquí en más, no. El inconsciente es tan sabio que en ese caso aplica el mecanismo de duelos. Y eso quiere decir que todas esas situaciones en las que algo se cortó y se terminó de golpe, huelen a muerte en el inconsciente, huelen a muerte. Entonces, a raíz de eso se generan un montón de síntomas. Yo menciono en el primer libro que, según yo creo, por ejemplo, los no nacidos generan más del 50% de los síntomas de la humanidad. Y es por esto, es porque hay duelos que son biológicos y hay duelos que son emocionales. Cuando se combinan los dos, sucede la más fuerte de las situaciones. Es decir, cuando muere un niño, por ejemplo, con el que tuvimos empatía, se produjo que tuvimos contacto, se producen los dos duelos. El emocional, porque ya lo conocí, porque ya lo vi, porque ya lo amamanté, porque lo miré a los ojos. Y el biológico, porque dice, acá recién estaba comenzando una vida. En cambio, cuando alguien pierde un embarazo de un mes, ese duelo es menor a nivel emocional, pero a nivel biológico no. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque a nivel biológico le quedaba el potencial de todas esas cosas. Bueno, hasta aquí, porque me pasé de los 10 minutos. Instagram tiene sus límites, en Instagram TV. Los invito a ver en todas las redes sobre este tema. Voy a seguir hablando de los duelos, porque, por ejemplo, todos los desórdenes alimentarios, todos, obesidad, bulimia, anorexia, histaminosis, alergias alimentarias, todos tienen duelos detrás. La palabra clave de esos síntomas son los duelos. Así que vamos a seguir hablando de eso. Los desórdenes amorosos tienen detrás duelos de amor. Los problemas alimentarios tienen detrás muchas veces duelos amorosos. Entonces vamos a seguir hablando de esto porque seguramente les va a venir muy bien y como consecuencia me va a venir muy bien porque yo estoy ahí donde están ustedes y ustedes están acá donde estoy yo. De modo que esto, como digo siempre, no es generosidad. Es una generosidad que a su vez se convierte en egoísmo y por lo tanto se neutraliza. Les mando un abrazo grande. En humanopuente.com tienen muchas solapas, recuerden, tienen la solapa de actividades para ver cómo comenzar y hacer este camino, tienen la solapa de videos para ver, no sé, 60 videos, 70 videos, no sé ya cuántos hay, tienen la solapa de consultores para ver el listado de consultores, que son personas que, como van a encontrar ahí en un formulario, no tenemos relación con ellos, no tenemos responsabilidad, no tenemos contacto muchas veces con ellos, pero sí son personas que sé que han pasado por Humano Puente y han hecho su camino acá, como les va a decir ese formulario, pero ahí los tienen ordenados por país, por provincia, por ciudad, para que ahí puedan acceder y muchísima más información, ahí tienen todas las vías de contacto. Los quiero mucho y les agradezco que tomen conciencia, así al tomar conciencia todos, nos despertamos juntos y es más rápido. Les mando un abrazo grande y gracias.